Un poco que hay cosas que quedan para la historia, ¿eh, Judy? Increíble. Estoy muy emocionado. Realmente me siento extraordinariamente feliz de estar en este lugar, de saludarles y de decirles que para mi vida es un honor y un privilegio estar en esta iglesia. Antes que nada, ¿cuánto hubiese soñado yo o deseado haber hablado con Mr. Frank para que hubiese grabado el servicio y así mi gente lo pudiera disfrutar? Por allá, por esos lares del mundo de donde vinimos, qué voces más lindas. No podía imaginarme que la hijita de mi amigo Joel cantara tan bonito. Qué ejecución, el trío, los muchachos de la música, la revelación de la poesía. De Moisés, ni hablar. Ayer cuando entraba, no lo recuerdo. Y quiero singularizar un poco porque hacía más de 10 años que no lo veía. Un día de esos que vine aquí a los Estados Unidos, ordenado por la iglesia, fui a Jamaica tratando de encontrarle, de apoyarle. Y pasamos todo un día en Montego Bay y no lo encontramos. Qué difícil fue, pero bueno, vimos a su esposa que nos fue a ver al aeropuerto. Y anoche no conocía a ese mulato alto, fuerte, de entradas acentuadas, hasta que después me di cuenta que era él. Pero anoche hasta tarde estuvimos conversando. Y ese muchacho que hoy ejecuta maravillosamente la guitarra tiene muchas historias que si el tiempo fuera posible, yo pues les contaría. Desde aquella vez, Moisés, do you remember in Baracoa? En Baracoa, Moisés, en una cayuca, que es algo así como un barquito de remos, Moisés no dejaba su guitarra para ninguna cosa. Allí en la ría del río donde está la iglesia de Boma, andábamos un grupo de jóvenes y Moisés con su guitarra. Se viró el barco y se quedó la cabeza de Moisés y la guitarra sola por encima de la nave. Y así Moisés logró ser lo que hoy es, un virtuoso de las cuerdas. Hay una cosa que se impone decirles, y es que mi esposa me lo ha estado recordando, ya aún estando aquí, me ha dicho: dile a los hermanos de Miami que no puedo olvidar la sincera bienvenida y el amor que me ofrecieron a mi paso por allá. Quiero decírselo, que como el mundo tiene grandes instituciones, hoy día había sido enfocado todo el espectro noticioso para Roma. Los católicos estaban allí. La Meca es el sitio privilegiado de los millones de musulmanes, pero la iglesia de Miami es nuestra casa, donde nos sentimos en familia, donde podemos estar bajo las sombras de esos príncipes de Dios, el episcopado de nuestro pueblo, y así, con esa generosidad, con esa filantropía que les caracteriza, desde allá les recordamos y les transmito a ustedes el sentir de mi familia, de mi iglesia, de mis hermanos que les saludan cariñosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Parece que los norteamericanos me confundieron, Anita, con un talibán. Y estuve 2 años y 6 meses esperando una visa. Esa visa que me aprobaron, Eli, ¿te recuerdas cuán difícil fue? El seminario quiso que yo saliera inmediatamente para apoyar esa madre hermosa que estoy mirando. Qué emocionado me siento. Pues pasaron los años y los meses, y ya llegó enero de este año y la noticia impresionante: Sergio, corre. Era la 1 de la tarde de donde yo vivo, a las 3 tiene que estar en la sesión de intereses norteamericana, las huellas te las van a tomar. Mendiondo, se abrió un panorama tremendo. Mi esposa come. ¿Cómo voy a comer? Estas noticias no son de comer. Me cambié de ropa. Yo estaba visitando a unos miembros de la iglesia. Llegué, me cambié de camisa, me lavé el rostro, me peiné el cabello y salí hacia la embajada norteamericana. ¡Qué maravilla! Bueno, pues cuando llegamos allí, pues
impresionantemente. Todo bien, ofició, me habían ofrecido primeramente 10 días de visa nada más. Increíblemente el cónsul, cuando llegó el pasaporte que lo recogí, me había entregado 1 mes de visado. Bueno, fue maravilloso eso, pero llegó la prueba, una prueba terrible que me hizo estar casi 2 meses con la pierna enyesada y una infección extraordinaria, todo secuelas de aquel gran accidente que algunos de ustedes conocen, que me sucedió años atrás. Se me dañaron todos los ligamentos de la rodilla izquierda, me ven con bastones. Me quité porque me habían pedido que oficiara en la Convención Nacional de Pastores que se celebró recientemente en Cuba, y la presencia del apóstol Mondéjar, ese ángel de la iglesia que nos visitó por Cuba, fue el acicate, fue el estímulo que me dijo: no importa los bastones, Sergio, yo no iba a venir. Es difícil venir sin bastones, con bastones lo es más. Y un problema así para mí entraña, con este cuerpo de más de 200 libras, viejito pero todavía fuerte, se hace muy complejo estar aquí en estas condiciones. Pero su apoyo moral, espiritual y su estímulo me hizo deslindarme de todos mis asuntos, planificar cosas y venir hacia aquí. Esa es la razón por la que hoy me encuentro en este lugar, agradeciendo a Dios por estar y orando a Dios para que la estadía sea para bendición de mi alma y para gloria de su nombre. El colofón llegó. Y al llegar el colofón, casi que estamos pasados. ¿Quién tiene el reloj por ahí que me diga la hora? Time. Lo quitaron. Ya casi que tengo que decir, el título del mensaje era este, Apóstol Almeida. Pero voy a tratar de agrupar un poco las ideas y hacer que este servicio tenga un recuerdo. Me impresionó muchísimo anoche cuando Luquitas, mi amigo, me recordó textualmente el último mensaje que yo prediqué aquí. Y digo, caballero, es que se recuerda. Después por allá me leí que la madre, esa madre linda que escribe en los artículos de Mesa de Fe, hacía mención a un mensaje titulado la visita de Daniel. Dije, caramba, los mensajes se graban. Y yo pues hoy quiero, con la ayuda de Jesucristo, tratar un poco de un tema que fue motivo de aquella palabra con un enfoque agradable, picaresco en su personalidad, que me dijo siempre, y reitero algo que dije una vez, que fue el estímulo que me ocupó para preparar este sermón hace un tiempo. Siempre en nuestros programas tenemos visitas que nos acompañan. ¿Se recuerda, Mirta? Daniel, José, ¿quién más, Apóstol Almeida? ¿Quién más? Un grupo de gente que siempre está en el culto donde predica nuestro hermano. Hay 3 primeros, pero bueno, dentro de los 3 primeros, hoy yo he tomado a uno de ellos que va a ser el medio en que yo desarrollaré mis ideas, que no quisiera que fueran mis ideas, sino que sean las ideas del Espíritu Santo. El precio de nuestras acciones. Así vamos a titular el sermón en esta mañana. Andamos por la vida sin conocer muchas veces que, como dijo el poeta, la tierra es y la vida el sendero preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar. El enfoque que le damos a esto puede estar en esa dicotomía, cambiando la expresión un poco extraña, en ese problema de 2 cosas. En ese asunto del persamanes entre la luz y las tinieblas, y nosotros aplicando aquí un poco a si la fe, si las obras. No voy a entrar en temas teológicos. Trataré un poco nada más de hablar sucintamente acerca de una historia que nos permite a nosotros comprender cuán importante es en el andar nuestro actuar para la posteridad con corrección y dignidad. Un día, frente a un burdel, de ese libro que ahora no recuerdo porque tengo 3 libros, gracias a la generosidad de hermanos de aquí. No sé si fue Oración de la Rana 1, Oración de la Rana 2 o El Canto del Pájaro. De ese loco que a veces yo menciono, cuenta la historia de 2 peones camineros. 2 peones camineros, 2 obreros que laboran en las calles arreglándolas, y estaban frente a un burdel, un prostíbulo, un sitio de mujeres de la vida.
Y resulta que aquellos peones camineros estaban allí cuando todo sombrero, barbas largas, traje negro, venía caminando por la acera un rabino judío. Y cuando llegó a la puerta del burdel, miró para todos lugares y entró. Los peones camineros, que eran católicos de profesión, dijeron: ¿lo viste? Gracias, que nosotros somos de la Madre Iglesia Romana. ¿Qué podemos esperar? Son rabinos y practican el judaísmo. Siguieron trabajando, y en el andar del trabajo venía un pastor protestante, como yo, como Magdiel, como el obispo Benjamín, como el hermano Leonay, un pastor protestante que todo traje y mirada vio que nadie lo estaba observando, ¡pum!, y se metió también en el burdel. Dijeron: mira, la iglesia protestante, Martín Lutero y su historia, ahí los tienen, ahí están. Pero siguieron trabajando, y con todo el porte y su cuello clerical venía también un sacerdote. Y el sacerdote miró para todos lados y ellos no entendieron aquello, y chuculum, se metió también dentro del burdel. Y entonces uno le dijo al otro: oye, ¿qué problema habrá pasado? Parece que algunas de las muchachas que ahí trabajan necesitan de acompañamiento espiritual, y el padre de la iglesia vino a ofrecérselos. Un poco que esto nos trae a nosotros la perspectiva a la hora de iniciar, que la vida nos plantea un gran dilema. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo se perciben nuestras obras? ¿Cuál es el resultado de lo que nosotros hacemos hoy que tendrá efecto mañana? Esta historia se inicia alrededor del año 1800 antes de Jesucristo. Era un hombre que no tenía mucho pelo. La historia lo recoge como una gente sin vello. Era hermano de uno muy peludo, y que desde el primer momento en que se pronuncia la noticia de que hay proceso de parto, las comadronas estaban allí, y uno sacó la mano y el otro vino, se formó tremendos problemas, y salió uno primero y salió el otro después, y la vida se desarrolla entre un conflicto entre estos dos hermanitos, uno rojo y el otro sin mucho pelo. No podía imaginarse Jacob, él sobre quien estaba puesta toda la orientación divina para ser un bendito de Dios, que una acción de su madre y de él le traería para la historia posterior funestas y terribles consecuencias. Llegó el momento de la bendición paternal, se preparó toda aquella tramoya, el escenario propicio, el engaño manifiesto y la bendición paterna. Todo fluía hasta ese momento correctamente. Pero el devenir de los días hizo que aquel muchacho comenzara a experimentar las consecuencias de su acción. Gran problema para su madre. Mientras el otro, dice la historia, que vivía de la cacería, del contacto de la naturaleza, aquel era, como dicen en las regiones donde yo vivo, el niño bitongo, el mimado, el amamantado, el que no sabía debajo de la falda materna. Y aquel muchacho tuvo que partir hacia una tierra distante. Primer problema a mencionar: nunca más pudo ver la madre a su hijo, ni su hijo a su madre. Se desarrolla una historia bonita. Llegó, lo recibió el tío. El tío era un agente de ojos grandes, avaricioso, un tipo de preocupaciones futuras en lo que respecta al asunto. Se dio cuenta que el muchacho tenía bendición y le ofrece 7 años de labor por una preciosura de mujer.
Pasaron los 7 años que se fueron fluidos entre romances. ¿Cómo te imaginas eso, Luis? Miradas, ternuras, regalitos, pellejitos de oveja, cositas así. No había muchas cosas que tener en cuenta. Abriguitos, cositas de esas que el mundo nos regala 1800 años antes. Llegó la noche de bodas. Qué tristeza cuando llegué aquí a casa de mi hermano Abel y supe la tragedia que azotaba el hogar de Melquis. Oramos, ayer hicimos una oración tremenda y unidos, y Dios nos ha dado la alegría de que estas cosas hayan ido mejorando. Pero para mañana había propuesta aquí una gran boda, y yo dije, voy a disfrutar de una boda linda. Voy a disfrutar de una boda linda, con todo el cortejo, con la música, con los adornos. Pero las bodas de aquel tiempo eran distintas, completamente distintas. ¿Cómo fue la boda del padre de este muchacho? Sencillamente la vio que venía montada en un camello, la amó, la metió en la tienda y se acabó el querer. No hay más ninguna introducción ni ningún tratamiento. Pero esta situación sí parece que tuvo protocolo. Y en ese protocolo se escenificó una cosa. Las muchachas del oriente, y todavía se cubren con un velo. No había fluido eléctrico. No pusieron ninguna antorcha en el lecho nupcial, porque por la noche nadie se enteró de aquello. Pero al amanecer, el que engañó, ¿qué pasó? Lo engañaron. Y son consecuencias de una acción. A partir de ahí empieza un problema después de otro. Como esa era una opción que él no la quería, porque tenía unos ojos muy delicados, pero parece que la otra no tenía los ojos delicados, pero tenía otras cosas que le agradaban más. Y entonces entró en escena algo que es nocivo y que, aunque en el Antiguo Testamento Dios lo permite y lo tolera, no es aplicable, porque en el principio creó Dios uno para una, y aparece la poligamia en escena. Aparece la tenencia de 2 mujeres, 2 hermanas que crean un gran conflicto, y que no solamente terminan en 2, se multiplican después por 4. Y allí en aquel hogar, el gran Jacob, el padre de Israel, tenía 4 mujeres, con hijos de las 4 mujeres, y tremendo problemón en su casa. Segundo asunto a tener en cuenta. Tercer problema. Dios le tocó en lo que más le dolía. Había otras 3. Sin embargo, la que se murió fue la que él amaba. La madre de un niño que vino al mundo a sufrir consecuencias y purgar faltas de un padre que en su momento no entendió que lo que estaba actuando, según la palabra, podía complicar a una generación, a otra generación y a otra generación. Y quedó José solo, y se murió la mujer amada, y se quedó otro pequeñito en casa. Cuarto problema. Jacob no recibió asesoría de los especialistas hoy de la familia. No recibió este tipo de información, y como aquel era el hijo de la mujer que él amaba, depositó en él todo su afecto interno, externo, visible e invisible, y José era el centro de su hermandad. Lo distinguió con ropas, con túnicas de colores, dice la Biblia. Hermanos, no hay ninguna shopping aquí, es fácil ir y comprar en una tienda, pero esa ropa había que elaborarla con uso, con cuidado, manualmente, y José distinguió a su hijo con lo más selecto de su amor. Gran conflicto entre 2 hermanos. El hijo amado estaba teniendo problemas. Era él chismoso, el que venía diciéndole: mis hermanos están haciendo esto y esto y esto. Y ese amor paterno más la información crearon insostenible la posición de José frente a su familia. Hay un detalle. Y el detalle es que se muestra una manifiesta ingenuidad en José. Y José contaba lo que veía. Yo, cuando hay alguna cosa que tiene que ver conmigo de manera halagüeña, pues me la reservo. Prefiero que me cuenten un sueño
que me señalen como que tengo que hacer alguna cosa, y no es masoquismo, pero que un poco que esto es difícil pararse frente a un grupo y decir, oye, y todo esto ustedes lo conocen en la Biblia, la historia del sol y la luna, las estrellas, la historia de estos sueños llamativos que crearon todavía insostenible la posición de José. Y un buen día, con 17 años, recuerden que les hablé que el mensaje se titulaba El precio de nuestras acciones. Caminó, con el consejo paterno salió, con besos y caricias se despidió de su padre. Iba a visitar a sus hermanos para saber qué hacían. Haciendo breve el relato, no les voy a contar todo lo que ustedes conocen, pero sí les voy a decir que caminó más de 250 kilómetros según la geografía bíblica para llegar al sitio donde estaban sus hermanos. No es en auto, no es en bicicleta, ni en carriola, ni en patines, a pie, entre montañas y lugares escabrosos, por caminos con dificultad, con un cayado, 17 años buscando a su familia. Tenía el muchacho que iba hacia el sitio. Ahí está el soñador. Lo demás, ustedes lo conocen. Los hermanos primeramente quieren matarlo. Hay una intervención del hermano mayor. El hermano mayor promueve una idea. Se salva la vida, pero lo introducen en un hoyo. De ahí lo sacan. Y hacia el mundo civilizado, hacia el país hoy. Como bien decía Mendiondo, el mundo gira, mientras conversábamos, por la influencia norteamericana. Sin embargo, en aquel entonces, dicen los historiadores que existía en esa región del mundo una zona que le llamaban la media luna del fértil creciente. La Mesopotamia, con el Egipto incluido, estaba lo más grande y elevado de la ciencia de aquellos tiempos. Y al país más importante de aquella época, a la civilización más radiante, donde el cientismo creó las bases de lo que hoy tenemos, José llegó a la primera civilización del mundo en la condición más humillante y aberrante que pueda tener un hombre. ¿Cuál fue? La de esclavo. Pero José tenía cosas. José tenía cosas. Y lo más importante que tenía José era que Dios estaba con él. José tenía, según el libro de Génesis, en el capítulo, ya casi no veo, 39, versículo 6, dice que era de hermosa apariencia y de bello semblante. Los feos en la vida andamos sin muchos compromisos. Pasamos menos trabajo, ¿verdad, Reudy? Gloria a Dios. Entonces, no tenemos las situaciones que otra gente tiene. Nosotros andamos sin tantos miramientos ni tantos señalamientos. La gente no mira para este gordito, ya perdió todo lo que tenía, ya se acabó la ilusión de vivir. No, tranquilo. Andamos con Jesucristo, que es la luz que irradia, haciendo comprensible este ministerio que José iba a iniciar. Llegó a la casa de un hombre significativo y allí estuvo. Hay que ver en la historia que cuenta Moisés en el Génesis que hay un periodo largo, porque para que se comenzase a ver la diferencia entre lo que fue y lo que era, hubo que mediar algún tiempo, meses, quizás algún año, para que ya Potifar se diera cuenta de que con José las cosas iban mucho mejor y la bendición de Dios les cubría. Y por eso le fue dando apertura, y de un momento para otro José se convirtió en el hombre de la casa con todo el control de los elementos económicos y administrativos del hogar de Potifar. Bueno,
llegó el problema. Dice la historia que había una mujer allí, que era la esposa del capitán, que distinguió con sus ojos. Me imagino a Apóstol Mondeja que tenía una medida óptima, 20-20, para ver a aquel muchacho, que no me lo imagino gordito y barrigón, no, ni feo, como dice la Biblia. Me imagino un muchacho apuesto, agradable, elegante, un muchacho que era significativamente atractivo a los ojos de cualquiera. Y la mujer, porque el hombre era guarda de la corte faraónica, tenía mucho tiempo en casa y él permanecía allí. ¿Se imaginan ustedes a la mujer de Potifar fea? No, yo no me imagino a la mujer de Potifar fea. Yo estoy aquí elucubrando quizás, pero dentro de la retórica se me permite utilizar esta situación, y al hablar de ello pienso en ella como una mujer bella. Este hombre era muy importante y en aquel tiempo había selección, y estas personas tenían harenes, muchas, y aquella era la primera. Era una mujer bonita, Elionai. Era preciosa la mujer. Es decir, que no había por qué no mirarla. Sin embargo, José evadía siempre su mirada, su encuentro, su contacto. Ustedes conocen que la Biblia nos dice que hay en la historia reyes que complicaron la vida de sus esposas porque eran tan bonitas que en algún momento la quiso presentar delante de los demás para que vieran, ¿no? Para que vieran. Hay algunos de los hombres modernos que no pueden ufanarse de eso. Quizás la esposa sea feíta y no puede presentarla en público, pero que ese hombre tenía como dicen en Cuba, un tronco de mujer. Y entonces así nosotros podemos imaginarnos a la esposa de Potifar. Pero no solamente era bella, esa mujer era culta. Era culta. Era una mujer eminente, estaba dentro de lo más alto del mundo egipcio. Era la esposa del hombre al que se subordinaba todos los militares de la corte faraónica. Es decir, que en ese sitio, y un poco para dar una pincelada de lo que hay, no estamos hablando de hoy que se tocó una operación, como en el caso de nuestra hermana, se tocó el cerebro y se abrió en un quirófano y se extrajo una tumoración. No, pero sí se está hablando de que en aquel tiempo, cuando hace apenas 2 siglos se descubrió por cálculos matemáticos la distancia de la Tierra al Sol, ya para ese tiempo en Egipto existía una pirámide que tenía la millonésima parte de la distancia de la Tierra al Sol. ¿Lo sabían, mis hermanos? Y eso pasaron siglos y siglos para descubrirse, y ya los egipcios que adoraban a Ra, al Sol, habían sacado la distancia que había entre la Tierra y el Sol. En ese mundo que todavía de las grandes maravillas del mundo antiguo perduran, y es lo que perdura aún, queda no solo la historia de Tutankamón, que lo sacaron y su mascarilla. Hay pirámides donde exactamente a las 12 del día un rayo de sol alumbraba la momia del monarca muerto. Señores, hay que sacar unos cálculos trigonométricos tremendos para lograr esto. Allí, en ese sitio donde existía todo eso, vivía la mujer de José, la esposa de Potifar, que estaba muy interesada en captar lo que José tenía en abundancia. Otro detalle de esta señora, no solamente era bella, era culta, sino que también era poderosa. A ella se sometía toda la casa y ella tenía una gran influencia sobre su esposo y sobre los bienes. Era poderosa. Chocar contra eso es difícil. Entonces José evadía y evadía y evadía. Pero aparte de ser poderosa, tenía otra característica. Yo no sé si hacer esta pregunta.
Pero bueno, voy a hacerla. Cuando el cine de Hollywood se inició, hay una artista que ya es una ancianita, pero todavía se ve muy bonita, que se llama Elizabeth Taylor. Hizo una famosa película llamada Cleopatra. Si alguno de ustedes ha visto alguna imagen, habrá de recordar la naturaleza de esos vestidos. Esas personas vestían muy sensualmente, llamativas, poderosamente llamativo, y sin mucha cobertura sobre su piel estaba la mujer de Potifar. Todo eso y más podemos decirlo. Y ahí está el muchacho que sin saberlo estaba siendo sometido a un examen riguroso a consecuencia de acciones de las que él no tuvo nada que ver. Si las mujeres son el complemento de la vida para los hombres, son terribles en su decepción. Discúlpenme, no quiero ofender. Si el hombre se siente realizado cuando encuentra algo que lo une y lo fusiona para toda la vida en un sentimiento de amor, de empatía, es terrible, muy terrible, una voluntad dispuesta que se rechaza, y la herida de aquella mujer hizo que el pobre José fuese entonces a la cárcel. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Hermanos, quizás ustedes no se hayan hecho esa pregunta, pero ahora mismo, pasando por este proceso tan difícil que resultó para mí, esta estadía inmóvil en una cama, con unos dolores terribles, con una infección muy fuerte en mi rodilla. Dios, yo quiero que tú vengas conmigo, no me dejes solo. Predicando el sermón de las 7 palabras cuando los días de Semana Santa, que se realizó por allá un encuentro entre grandes iglesias, y me dieron los evangélicos la oportunidad de predicar en una iglesia. Jesucristo en un momento determinado se encontró solo. Elí, Elí, lama sabactani. Aquellas palabras en el vernáculo arameo pues suenan todavía como algo que nosotros a veces no entendemos de nuestras acciones y lo que nos pasa. Y yo sé que ustedes han tenido dificultades y las hemos pasado todo. ¿Y dónde está Dios que no aparece? 17 años tenía José, al hombre a quien Dios le había hablado cara a cara, que vio ángeles subir y descender. Estuvo recibiendo mentiras y fraude de sus hermanos, de los hermanos de José, durante tiempo. Sangre no existía todavía, las famosas pruebas del ADN, ni laboratorios que probaran que la sangre humana era distinta a la sangre animal, y llegaron con la ropa raída, despedazada, y durante 13 años hubo un silencio absoluto de parte de Dios para aquel anciano que lloraba y lloraba la muerte de su hijo. Y esto tiene otra cuestión, que no solamente el anciano sufría, sino el inocente también, el que todo lo había hecho bien, el que no tenía máculas, el que no tenía nada por qué avergonzarse, fue a purgar junto a delincuentes en las cárceles egipcias un pecado que no había cometido. Jóvenes, esto es para ustedes. A veces hay un pensamiento en la iglesia que yo no lo entiendo, y la costumbre de escucharlo hace que cada vez que lo escuche lacere mis oídos. Quiero que todos busquen en su Biblia, por favor, un versículo en Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 14. Joven, esto es un acicate para ustedes y para nosotros. Generalmente las personas mayores dicen,
Los jóvenes son la parte más débil. ¿Lo han escuchado ustedes o es allá en Cuba nada más que se oye eso? Es la parte más débil de la iglesia. Es decir, los jóvenes son lo que va quedando y lo que hay que estar constantemente. Sin embargo, finalizando el primer siglo de la era cristiana, hay un escritor llamado Juan, el discípulo amado, que nos regala esta cita que dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. ¡Aleluya! Yo no sé si ustedes lo entienden, pero en los jóvenes también está la capacidad de imponerse ante las tentaciones y ante las fuerzas del mal. Y al recordar a ese personaje manido y traído por muchos predicadores, no es mi intención hablar de él como algo más. Si hablamos de él tan conocido, es para traer a reflexión que un joven como ustedes, con su edad, con su sufrimiento, sin sus condiciones de vida, pudo en un momento determinado, durante años y años, representar dignamente la honestidad y los principios espirituales que deben regir a todo buen cristiano. Copero, panadero y toda su historia. 13 años pasaron y varios en la cárcel. Cuando por fin el desmemoriado se recuerda. ¡Ay! ¿Verdad que sí? Hay un hombre, hay un hebreo que puede resolver del problema, Faraón. Y de la noche a la mañana, todo cambia en la vida del muchacho. El muchacho pasó a ser primer ministro, gran visir, hombre a la mano derecha del faraón. ¿Cómo ustedes imaginan lo que haya experimentado este muchacho que aún en la cárcel, como estaba con Dios, encontró fuerzas para imponerse? Como un regalo para mi congregación, quiero leerles un pequeño escrito titulado La más bella flor. Se cuenta que por el año 250 antes de Jesucristo, en China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba en vísperas de ser coronado emperador. Pero de acuerdo con la ley debía estar casado. Sabiendo esto, resolvió hacer una competencia entre las doncellas de la corte que fueran dignas de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que ofrecería una celebración especial para las pretendientes al puesto y allí les lanzaría un desafío. Una vieja señora, sierva del palacio por muchos años, oyendo los comentarios sobre los preparativos, sintió una ligera tristeza, pues sabía que su joven hija guardaba un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a casa y relatarle los planes del príncipe, se asombró al saber que ella pretendía ir a la ceremonia. Indagando incrédula, preguntó: hija mía, ¿qué es lo que harás allí? Estarán presentes las más bellas y ricas doncellas de la corte. Por favor, sácate esa idea de la cabeza. Yo sé que debes estar sufriendo, pero no conviertas tu sufrimiento en locura. La hija respondió: no, querida madre, no estoy sufriendo y mucho menos estoy loca. Yo sé que jamás podré ser la escogida, pero es mi oportunidad de estar cuando menos algunos momentos cerca del príncipe, y esto ya me hace ser feliz. Por la noche la joven llegó al palacio y en verdad allí estaban las muchachas más lindas con las más bellas ropas y joyas. Finalmente el príncipe anunció el desafío: les daré a cada una de ustedes una semilla, y aquella dama que dentro de 6 meses me traiga la más bella flor será escogida como mi esposa y futura emperatriz de la China. La propuesta del príncipe no se desvió de las profundas tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, ya fuese costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, que no tenía mucha habilidad en las artes de jardinería,
cuidaba con mucha paciencia y ternura su semilla, porque sabía que si la belleza de la flor surgiese con la misma extensión de su amor, ella no necesitaría preocuparse por el resultado. Pasaron 3 meses y nada surgió. La joven usó todos los métodos conocidos de cultivo, pero nada había nacido. Día tras día ella veía cada vez más lejano su sueño y era más profundo su amor. Por fin los 6 meses pasaron. Pasaron los 6 meses y nada sucedió. Consciente de su esfuerzo y dedicación, aquella joven le informó a su madre que independientemente de las circunstancias iría al palacio en la fecha y hora acordadas. Solo pretendía algunos momentos más estar en la compañía del príncipe. En la hora marcada estaban allí ella y las demás pretendientes, solo que su vasija estaba vacía. Y las otras jóvenes tenían flores bellísimas, variadas en multitud de formas y colores. Ella estaba admirada, nunca había visto tan bella escena. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observa la vasija de cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas y una por una, anunció el resultado e indicó que aquella bella joven, la hija de la sierva del palacio, sería su futura esposa. Los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie comprendía por qué había escogido justamente aquella que nada había cultivado. Entonces el príncipe les aclaró: esta fue la única que cultivó la flor que es digna de ser convertida en mi emperatriz, porque cultivó la flor de la honestidad, porque todas las semillas que yo había entregado eran semillas estériles. Ya estoy terminando. ¿Terminamos? Amén. Ya está concluyendo. Un poco que estoy desacostumbrado últimamente a ver tantos hermanos vestidos de blanco para predicar. Por allá por mis lugares, pues estoy en campaña generalmente y casi siempre toda la gente son personas de la calle. Se me hace muy difícil cuando veo esos ojos de gente sabia que dominan la homilética con el recurso exquisito de la exégesis más elevada, atencionando mis palabras. Yo pues me siento preocupado, pero lo que sí quiero decirles es que hoy, para concluir estas palabras, traigo reflexión a mis hermanos. Esto no es solamente como un estímulo o acicate para los jóvenes. Llega implícito el mensaje para los líderes de la iglesia que somos. Líder, tus decisiones en el presente pueden afectar el futuro de tu iglesia. Oficial que trabajas y sé que lo haces con amor, a la hora de tú enfrentarte a dilucidar un problema, tienes que hacerlo pensando que el mañana viene y que hay una regla de oro donde se te va a pedir cuenta por lo que tú hiciste. El sermón de la mañana tuvo una escritura que sirvió como tema base. ¿La recuerdan? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es la razón de la historia? Porque lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Padre de familia que tú eres, al andar en la vida piensa que más que la importante ocupación espiritual o material que tú desempeñas dentro o fuera de la iglesia, las flores de tu jardín, las perlas que tendrán que brillar sin falta en tu corona, son las estrellas que se produjeron por tus hijos, tus nietos y tu familia. No dejes para el mañana enfrentarte al tribunal de Dios desconociendo el resultado del precio de tus acciones. Yo le tengo miedo a la vejez y a medida que me voy acercando a ella me preocupo. Y me preocupo porque he visto en la historia bíblica de que hombres jóvenes fueron muy brillantes mientras la juventud les acompañó. Pero cuando llegó la maduración y ya no había que ir a la guerra, de plácemes, de tranquilidad, de holgura en la azotea de su palacio, todo se eclipsó para el monarca insigne de quien la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y si hablo de él, puedo hablar de su hijo, que mientras fue joven todo marchaba bien, no quiso nada material, quería solamente la bendición de lo eterno. Pero cuando los años cargaron su vida, comenzó a aflojar su integridad. Hoy, al despedirme, quiero decirles que la historia del mundo se repite una y otra vez. Y dijo Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando veas a ancianos como Salomón,
brindándose, ofreciéndose y dañando su imagen y reputación ante altares profanos e involucrándose con acciones deshonestas, todavía en el mundo bíblico reza y se mantiene la historia del incorruptible José, que ha trascendido los siglos como un paladín, como un defensor del honor, de la bendición y de una historia positiva en el mundo de Dios. Si tú te encuentras con que existe un hombre que ha caído como David en los brazos de las tentaciones, todavía nos queda recordar a otros que se mencionan constantemente, y es el caso de aquel muchacho que dejó su familia y en la corte del palacio más importante de su época mantuvo con dignidad y decoro el accionar de su vida hasta el tiempo de los años y de los años, porque murió siendo un ancianito muy fiel, muy correcto, que aún en el foso de los leones mantuvo su integridad. Hermano que me escuchas, joven, oficial, pastor, a alguien que ama a Jesucristo, esto es para todos. En el andar de la vida actuamos, ofrecemos y hacemos historia. Piensa tú que la tuya esté escrita en el reino de los cielos, en el libro de la